Así es, la semana pasada en un video muy conocido por los adventistas, que es Escuela Sabática Light, hablaban que Cristo vino aquí a la tierra en una mezcla entre humanidad y divinidad. Pero recordemos que Cristo, como lo dice en Filipenses, se despojó de su divinidad, la cual quedó en el cielo. Aquí vino 100% humano. Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube y esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme a eso es porque no nos ha amanecido. En esta ocasión venimos a nuestra segunda entrega de estos 15 videos, 16 con la introducción, en donde vamos a estar tratando diferentes temas que, como ustedes saben ya, de esta pareja de esposos que decidieron irse de la iglesia y dar 30 razones y explicar solamente 15 de ellas. Yo, por amor a mi hermana, dije que iba a hacer estos videos para aclararle su confusión con respecto a lo que dicen estas personas y lo que dice realmente la Biblia o cuáles son las posiciones que tiene la iglesia con respecto a los temas que ellos tratan. De inmediato quiero que vayamos al video que ellos ponen, en donde ellos exponen sus razones, y en esta ocasión la razón de ellos es la número 1, en donde habla de la naturaleza de Cristo. Veamos a ver qué dice ella, y este video lo vamos a dividir en dos partes, en dos puntos vamos a tratar en esta ocasión: la parte donde ella habla y la parte donde él habla, que son dos cosas diferentes aunque están relacionadas, pero en una tienen la mitad de la razón, en el otro no tienen la razón. Y yo voy a tratar de, vamos a decir, de explicarles porque yo digo que en mitad razón y en otra no tienen razón. Vamos a ver qué dice la señora con respecto a la iglesia adventista y su doctrina, o vamos a decir como su enseñanza acerca de la naturaleza de Cristo. Veamos este video. Y bueno, la primera razón entonces es la naturaleza de Cristo. La iglesia adventista predica que Cristo no vino con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, caída, sino que Él vino con una naturaleza especial, es decir, con la naturaleza que tenía Adán antes del pecado. O sea, esto quiere decir que Cristo vino y pudo vencer el pecado porque Él era diferente a nosotros. Eso es algo que la Biblia no dice. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Cristo vino en carne de pecado y que en esa carne de pecado venció al pecado. Es decir, Él vino con una naturaleza igual que la nuestra, pero Él nunca pecó. Obviamente, Él nunca cedió a esa tentación. La Biblia dice que Él debía ser igual, semejante en todo a nosotros para que pudiera ser la persona que nos entendiera y la persona que nos podía salvar e interceder por nosotros. Entonces, en ese sentido, esta doctrina pues no es correcta. Es decir, que Cristo vino con una naturaleza diferente a la nuestra. Vamos a desglosar esta primera parte donde ella está hablando acerca de la naturaleza de Cristo y la posición de la iglesia y qué es lo que la iglesia está enseñando acerca de ese tema de la naturaleza de Cristo. Yo traté de plasmar en un documento toda la información necesaria para que ustedes puedan tener un juicio. Yo no voy a decirle que ustedes deben de creer, sino que ustedes van a tener que investigar por sí mismos qué dice la iglesia. Recuerden, cuando el diablo tentó a Satanás, no utilizó nada que estuviera fuera de la Biblia. Todos los textos que él usó, lo usó dentro de la Biblia. Con esto no estoy diciendo que ellos son Satanás, sino que me refiero a que los argumentos a favor o en contra de una doctrina o de una enseñanza van a tener su base y fundamento siempre en la Biblia. ¿Cuál es el problema? El problema está en nuestra comprensión. Cómo nosotros entendemos la Biblia, cómo interpretamos la Biblia. Entonces, no es que necesariamente la Biblia sea un libro interpretativo en que cada quien entienda lo que quiera. No. La Biblia es clara. Cuando dice lo que dice, es así. Pero nosotros tenemos una comprensión que debemos de ejercer sobre lo que leemos, comprender lo que leemos, no solamente el texto, sino en el contexto, no solamente en el texto actual, sino en el contexto histórico y muchos otros detalles que muchas veces nosotros no lo hacemos. Pero ven,
Ella está hablando acerca de la posición de la iglesia, que la iglesia no predica lo que dice la Biblia, porque ellos dicen que Cristo vino con una naturaleza especial y que por eso él pudo vencer el pecado, etcétera, etcétera. Y ella dice, no, Cristo vino con una naturaleza como la de nosotros. El problema comienza a partir de un punto. Y este es el punto. El punto es Adán. Esa es la referencia. Adán. Ahora, ¿cuál es la posición? Bueno, no vamos a ir a ese punto, sino ¿por qué ella habla de una naturaleza igual a la de nosotros y la iglesia habla de una naturaleza especial, según lo que ella dice? Miren, la naturaleza que es igual a la de nosotros es lo que llamamos la naturaleza humana de Cristo o carne de pecado. Y eso se encierra en un concepto, se llama post-lazaria. Y la naturaleza especial de Cristo que ella menciona, o la naturaleza humana, vamos a decir, perfecta de Adán, antes de pecar, se le llama pre-lazaria. Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, estamos tratando el tema de su encarnación en el momento de la concepción. Si tenía una naturaleza humana o divina, o ambas a la vez. En este punto hay dos posiciones, como ya le dije, la prelazaria, la poslazaria. Los términos naturaleza prelazaria y la naturaleza poslazaria de Cristo se usan en teología para referirse a qué tipo de humanidad asumió Jesús cuando se encarnó. Y se lo voy a explicar en un momento ahora. Prelazaria y poslazaria. Miren, con la naturaleza prelazaria, o sea, antes de la caída de Adán, se refiere a la naturaleza humana de Adán antes de pecar. ¿Cómo era la naturaleza de Adán antes de pecar? Era perfecta, sin corrupción, sin inclinación al pecado y sin debilidad física, ni enfermedad, ni muerte. Esta visión sostiene que Jesús asumió esta humanidad perfecta al encarnarse. Esta postura busca proteger la inmaculada obediencia y santidad de Cristo, argumentando que él debía ser como el segundo Adán, según 1 Corintios 15:45, en condiciones justas para representar a toda la humanidad. O sea, en pocas palabras, Jesucristo asume la naturaleza de Adán antes de que él pecara. Era perfecto, no tenía hambre, no sufría enfermedades, no moría, etcétera, etcétera. Era la naturaleza perfecta, había acabado de ser creado, no conocía el pecado, no tenía ninguna tendencia al pecado. Entonces, los que creen en la prelazaria entienden que Cristo asumió esa misma naturaleza, en esa misma posición de Adán antes de pecar, sin tendencia al pecado, sin relación con el pecado y muchísimas otras cosas. Ahora, la posición poslazaria, o sea, después de la caída, se refiere a la naturaleza de Adán, tal como la tenemos nosotros después del pecado de Adán. La que nosotros tenemos ahora. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Es débil, está sujeta al dolor, a las enfermedades, a la tentación, a la muerte y muchísimas otras cosas que tenemos nosotros ahora mismo. Tenemos inclinación al pecado. Pero en el caso de Jesucristo, no necesariamente significa con pecado. O no a Jesucristo, sino a todos. El hecho de que tengamos inclinación hacia el pecado no significa que nosotros estamos en pecado. Son cosas muy distintas. Esta teoría resalta la solidaridad de Cristo con la humanidad caída y cómo pudo vencer el pecado desde dentro, no desde una posición ventajosa, como explica ella, la naturaleza especial de Cristo. Porque entonces, para Cristo fue muy fácil poder vencer las tentaciones porque él no tenía tentación, no sufría, o sea, no le venían tentaciones de ningún tipo. Claro, entonces así tiene mucha ventaja sobre nosotros. Pero en la condición poslazaria dice que Jesucristo entonces venció desde dentro, desde la misma condición que nosotros tenemos de sufrir tentaciones, concupiscencia, etcétera, todas esas cosas. Bien, en un cuadro comparativo como este, nosotros vemos aquí elemento prelazaria, poslazaria. Ahora, tipo de humanidad. En la prelazaria,
como la de Adán antes del pecado. En la poslazaria, como la nuestra después del pecado. Capacidad de pecar. No tenía inclinación al pecado según la prelazaria, y poslazaria podía ser tentado desde dentro, pero sin pecar. Propósito teológico de la prelazaria: presentar al segundo Adán, que era perfecto. Y en la poslazaria es solidarizarse con el hombre caído. El riesgo que se percibe con esto: distancia de la experiencia humana real. En la prelazaria, Cristo no sufre lo mismo que nosotros sufrimos. Solo aparenta sufrirlo. Y en la poslazaria, entonces, el riesgo de pecar que Jesús tenía. Podía caer en pecado. ¿Pudo haber pecado Jesús? Bueno, es algo que no lo vamos a saber nunca. Pero sí, vamos a decir, sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecar. Los versículos clave, ustedes lo ven ahí: 1 Corintios 15:45, Hebreos 4:15, y en Romanos 8:3 y Hebreos 2:17 y 18. Ahora, conclusión. ¿Qué nosotros concluimos con esta parte introductoria de qué es prelazaria, poslazaria, y para poder entender por qué ella dice que Jesucristo, o que la iglesia adventista ahora predica que Jesucristo vino con una condición especial? La conclusión es que Cristo, en su, vamos a decir, naturaleza humana prelazaria, es como el primer Adán, antes del pecado, sin relación con el pecado ni con ninguna inclinación al mal. Eso es lo que tienen que entender. En la poslazaria, Cristo es como nosotros después del pecado, con debilidades, pero sin pecado personal. O sea, no cometió pecado. Ambas posturas llegan a un punto en común. Ninguno de ellos dicen, o todos los dos dicen, que Cristo nunca pecó, pero difieren en qué tipo de carne, o sea, en naturaleza, asumió en la encarnación, antes o después. Ahora, ya entendimos esa parte. Yo espero que hayan entendido esa parte, especialmente mi hermana, que haya entendido esa parte. Si no, pueden seguir investigando, pueden dejar en sus comentarios, y yo entonces trataré de abundar más en otro video acerca de esas dos condiciones o de esos dos conceptos. En este punto, entonces, tenemos que venir ya a la iglesia adventista, porque este es de manera general. Y la pregunta es, ¿existe una posición oficial dentro de la iglesia que me diga a mí cuál es la posición que ellos creen, si es pre, si es post? No hay una declaración oficial obligatoria. Dentro de las creencias adventistas, de las 28 creencias adventistas, no hay una declaración obligatoria sobre ese particular que defina si Jesús tuvo una naturaleza caída o una naturaleza no caída. Ahora, venimos a otra pregunta dentro de la iglesia. ¿Cuál ha sido la posición histórica de la iglesia adventista con respecto a la naturaleza de Cristo? Porque la iglesia, desde su nacimiento en el año 1863, cuando oficialmente, vamos a decir, se convierte en iglesia adventista del séptimo día, pero probablemente desde antes, creía una cosa acerca de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Ya desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la iglesia adventista tenía una posición. No lo crean, o sea, no se crean. Ella tenía una posición no oficial. Vuelvo y digo, porque la iglesia no tiene una posición, nunca ha tenido una posición oficial con respecto a la cristología. Pero vamos a decir, como decimos, un secreto a voces en el que todo el mundo sabe que era lo que pensaban los pioneros adventistas. Y lo que la mayoría de los pioneros adventistas entre 1852 y 1952 creían era lo siguiente: que Jesús había asumido una naturaleza humana caída. O sea, eran poslazarios. Los adventistas del siglo XIX a mitad del siglo XX creían que Cristo había venido en una carne humana con la condición nuestra,
con una carne de pecado, como ellos lo llaman en sus escritos, o post-lazaria, pero que nunca pecó. Esta visión subraya que Cristo fue tentado como nosotros somos tentados y venció el pecado desde nuestra misma condición, lo que lo convierte en un ejemplo real para los creyentes. Ellen White, quien es considerada una profeta dentro de la iglesia adventista, escribió lo siguiente: Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana caída. Esa es la posición humana caída y vivió una vida libre de pecado. Eso se encuentra en Comentarios Bíblicos Adventistas, en el tomo 5, página 1131. Pero ella también dejó claro que no tenía pecado en su naturaleza y que fue santo desde su nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la iglesia adventista que surgen personas como ella que cuestionan las doctrinas adventistas del séptimo día? Hay una simple razón y eso tiene un origen. El origen comienza a partir del año 1930-31, cuando la iglesia, vamos a decir, hace una declaración de doctrinas, no oficial todavía, pero sí hace una declaración de doctrina en cuanto a la Trinidad. Se incluye la Trinidad dentro de esas declaraciones y la persona de Cristo, tratando el tema de su naturaleza. Pero, ¿qué sucede? Muchos comenzaron a cuestionar la naturaleza de Cristo por una sencilla razón, porque la iglesia para ese tiempo estaba siendo cuestionada, estaba siendo fuertemente cuestionada dentro de los círculos cristianos, principalmente de los círculos cristianos protestantes conservadores que entienden que Cristo vino de manera inmaculada, sin relación con el pecado. La mayoría allá afuera creen en un Cristo pre-lazario, que no tiene ninguna relación con el pecado. No creen que Cristo vino con la naturaleza de Adán después de haber pecado. Entonces, como la iglesia estaba siendo cuestionada con respecto a ese tema y la iban a declarar como una secta, pues hubo dos evangélicos, teólogos evangélicos, protestantes, conservadores, que cuestionaron mucho la iglesia adventista y estaban escribiendo un libro en donde iban a declarar la iglesia adventista como un culto, como dicen los americanos, o como una secta. Se ponen en contacto con la iglesia nombra una comisión, se juntan con esos teólogos, le muestran todas las informaciones, todos los escritos de la hermana White, de todos los demás escritores de la iglesia, en donde habla acerca de la naturaleza de Cristo. Ellos revisan todo, eso toma tiempo, revisan todo y hacen las correcciones del lugar. Y le dicen, ustedes tienen que corregir esa parte, especialmente en donde habla de la naturaleza de Cristo caída. O sea, la posición que tenía la iglesia hasta el 1952. Tienen que cambiar eso para ustedes poder ser una iglesia y no una secta. La iglesia o esa comisión, pese a que otros teólogos se opusieron, ellos decidieron cambiar toda la literatura adventista y sacar del aire esa parte que dice caída o pecaminosa. Y en su lugar solamente dejaron naturaleza humana. Una forma muy ambigua, muy general de decir que Cristo tomó nuestra naturaleza. Ok, pero ¿cuál naturaleza? ¿Antes o después del pecado? Y en el año 1957, especialmente, sacaron los teólogos que estaban en esa comisión, se creó un libro que se llamó Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina. Y comenzaron a favorecer la idea de una humanidad pre-lazaria. A partir de ese año, de 1957, comienzan todos los problemas adventistas que tienen que ver con doctrinas, por no estar unificado en ese pensamiento. Ahí comenzaron a irse a la tendencia protestante influyente de la época para no ser ya declarado como una secta, sino como una iglesia formal y verdadera. En ese punto se enfatiza también que Jesús no heredó la concupiscencia
para proteger la doctrina de la, vamos a decir, de su impecabilidad o de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esto, por supuesto, generó muchísima controversia dentro del adventismo del séptimo día, siendo uno de sus principales protagonistas el pastor y teólogo Milian Andreasen, quien fue el más ferviente defensor de la corriente conservadora adventista de la posición poslazaria. En esto dividió la iglesia, naturalmente, en dos bandos, los poslazarios y los preslazarios. Y así lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Quiénes dominan más? Bueno, indudablemente dominan más los prelazarios, porque esa era la posición que ellos querían tener para ser declarado una iglesia. ¿Cuál es la posición que tiene la iglesia actualmente en el 2025? Miren, la iglesia en el 2025 permite la libertad de conciencia en este tema mientras se afirme tres cosas: que Cristo fue completamente humano, que nunca pecó y que es nuestro ejemplo y sustituto. Los dos pueden decir lo mismo. Los poslazarios y los prelazarios pueden decir que Cristo fue completamente humano, porque fue completamente humano. Que nunca pecó, nunca pecó. Ahora, que es nuestro ejemplo y sustituto. En esto puede haber mucha diferencia, pero siempre va a ser nuestro ejemplo y sustituto. Eso está claro. Sea que vaya a la pre o a la post. Pero en ese punto sí hay muchas diferencias que no vamos a explicar ahora. Vamos a verlo en medida que vayamos estudiando este tema. En las 28 creencias adventistas, en las creencias fundamentales adventistas, en el capítulo 4, que dice el Hijo, dice lo siguiente: tomó sobre sí la naturaleza humana, experimentó nuestras tentaciones, pero vivió sin pecado. Allí no se dice qué naturaleza. O sea, ¿qué tipo de naturaleza fue? Fue humana, pero antes o después. Entonces lo deja al azar, lo deja a libre albedrío, a que tú decidas si fue post o si fue prelazaria. Por eso es ambiguo. Ahora bien, eso es en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y ahí les respondo a esa señora. La iglesia no tiene una posición oficial en cuanto a la naturaleza de Cristo. No la tiene. Lo deja libre albedrío. ¿Usted cree que fue prelazaria? ¿Usted cree que fue prelazaria? Que Cristo fue inmaculado, que no tuvo relación con el pecado y aún así sigue siendo nuestro ejemplo. Ahora, ¿usted cree que es poslazaria? Entonces, usted va a creer que Cristo vino con mi tendencia a pecar. Que Cristo pudo haber pecado, que sufrió las mismas tentaciones. Pero la Biblia está llena de muchos textos donde dice que Jesucristo vino con la carne de pecado, o sea, semejante a nosotros. La iglesia no tiene esa posición oficial de decir o vino antes o vino después. La deja a nuestro albedrío, a nuestra conciencia, a lo que nosotros podamos estudiar, y indudablemente debemos de cumplir con esos tres requisitos: que fue completamente humano, que nunca pecó y que es nuestro ejemplo y sustituto. Vamos a escuchar la segunda parte de este video en donde habla el Señor, en donde Él entonces ahora trata otro punto de lo que es la naturaleza de Cristo, en donde está completamente equivocado, desfasado, pero perdido más que el hijo de Limber en el desierto. Porque Él afirma allí que Cristo dejó su divinidad en el cielo y vino solamente como humano aquí a la tierra. Vamos a escuchar. Así es, la semana pasada en un video muy conocido por los adventistas, que es Escuela Sabática Light, hablaban que Cristo vino aquí a la tierra en una mezcla entre humanidad y divinidad. Pero recordemos que Cristo, como lo dice en Filipenses, se despojó de su divinidad, la cual quedó en el cielo. Aquí vino 100% humano. Así es. Lo cual la Biblia enseña que Él dependía, era del Padre. Siempre dependió del Padre para hacer las obras las cuales hacía del Padre. Él nada hacía por Él mismo aquí. Como le dije, este señor está hablando acerca de la posición que tomó Cristo cuando vino a esta tierra. Jesucristo era Dios y siempre va a ser Dios. No va a dejar de ser Dios, no importa lo que haga.
porque eso no es una función, no es un cargo que él tiene ahí en el cielo. Es su naturaleza, es su esencia. Él es divino, por lo tanto no puede despojarse de su esencia porque dejaría de ser él, ya no sería Dios, ya sería otra gente. Y la Biblia dice especialmente Isaías, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Donde él deja esa parte de Isaías que dice Dios con nosotros, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese sería el que vendría a la tierra, pero no vendría como Dios, vendría como humano. Yo quiero hacer referencia a algunos comentaristas que no son adventistas del séptimo día con respecto a Filipenses 2, 6 y 7. ¿Qué ellos tienen que decir con respecto a eso para ver y comparar si es cierto lo que él dice, que Jesucristo dejó su divinidad allí en el cielo y solamente vino como hombre aquí en la tierra? Y vamos a hacer un exégesis de esos dos versículos para ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que él está diciendo. Vamos a ver primero a Albert Barnes. Albert Barnes, en Filipenses 2:7, dice, se aplica a la aparición de un sirviente y tomó sobre sí mismo la forma de un sirviente. Es decir, estaba en la condición de un sirviente o de la condición más baja. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, él lo que hace es descender su condición, su posición de Dios a hombre siervo, pero no deja de ser Dios. Veamos esto más claro en E.W. Bollinger. ¿Qué dice E.W. Bollinger? Dice él, se asume que al tomar la forma de un siervo, no solo se despojó a sí mismo de sus poderes divinos, sino que vino a ser como sus compañeros y se limitó a sí mismo, o era limitado al conocimiento y al estado mental del tiempo en el que él vivió. O sea, Jesús vino con la condición, prácticamente lo que está diciendo, con la condición física y mental de la época en que él nació, de acuerdo a lo que dice Lucas 2:37. Vino solo para hacer el trabajo que el Padre le dio para que hiciera. Juan 17:4. Así que solo habló las palabras que el Padre le dijo. Juan 3:34, 7:16, 8:28, 12:49, 12:50, 14:10, 14:24 y 7:14. Aquí también se muestra con que eso que hizo y dijo solo lo que fue designado para hacer y decir. No su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Hebreos 10, del 5 al 7. Eso es lo que dice Bollinger, que dice contrario a todo lo que dijo ese señor. Ahora, la Biblia de Cambridge, ¿qué dice la Biblia de Cambridge con respecto a esto? Dice, fue hallado en forma de hombre. Fue un descubrimiento maravilloso, un espectáculo asombroso a la vista de los ángeles. Y aquel que tenía la forma de Dios y era adorado desde la eternidad fue hecho hombre. Pero, ¿por qué no se dice que era hombre? Por la misma razón que el apóstol desea detenerse en la apariencia de nuestro Salvador, no como si excluyera la realidad, sino como un ejemplo de su condescendencia. Su forma de Dios no demuestra que no fuera Dios, sino que era Dios y merecía el honor supremo. Por lo tanto, el hecho de que asumiera la forma de siervo y se asemejara al hombre no demuestra que no fuera hombre, sino que, por el contrario, lo incluye. Al mismo tiempo, incluye una manifestación de sí mismo conforme a su designio de comprar la salvación de su pueblo y morir por los pecados del mundo al sacrificarse en la cruz. Ese es el comentario de la Biblia de Cambridge. Y por último, quiero referirme al comentario de John Hill. John Hill dice, ese acto fue voluntario. Él tomó sobre sí. No fue obligado ni forzado a ser siervo. Se manifestó como tal en naturaleza humana y realmente lo fue. Siervo de su Padre, quien lo eligió, llamó, envió, sostuvo y lo consideró siervo. Y fue muy prudente.
diligente y fiel con él. Y también fue siervo de su pueblo y ministró a los hombres, en parte predicándoles el evangelio y en parte obrando milagros, sanando sus enfermedades y haciendo el bien, tanto en los cuerpos como en las almas de los hombres y principalmente obteniendo su redención eterna para sus elegidos, al ser hecho pecado y maldición por ellos. Aunque era un siervo muy laborioso y tenaz, sin embargo, como él se dedicaba alegremente, lo atendía diligentemente hasta que lo terminó. Así fue profetizado a menudo como siervo. En Isaías 42:1 dice eso, en el que en varios lugares se le llama el Targum, o sea, mi siervo el Mesías. Pongan estas dos cosas juntas, dice John Hill, la forma de Dios y la forma de un siervo. ¿No es algo maravilloso? ¿No es una inclinación asombrosa? Eso es lo que dicen los comentaristas bíblicos, no adventistas del séptimo día. No estoy citando ningún adventista, mucho menos a la hermana White en cuanto a eso, que tiene mucho que decir, sino a otros comentaristas. Porque a nadie se le ha ocurrido hasta el día de hoy, no había escuchado a nadie decir cosas semejantes. Probablemente alguien lo había dicho, pero nunca había escuchado a alguien decir que Cristo se despojó de su divinidad y la dejó allá en el cielo y aquí vino solamente como hombre. Puro hombre, no Dios. Parece que lo que ocupaba era un cargo allá en el cielo, una función. Y no es así porque Él es Dios. No puede despojarse de esa divinidad, aunque Él quisiera. No puede. Como nosotros no podemos despojarnos de nuestra condición humana, por más forma que nosotros podamos asumir, nunca en la vida vamos a dejar de ser humanos. Hagamos un pequeño ejercicio exegético de los textos de capítulo 2 de Filipenses, versículo 6 y el 7. Y veamos algunas frases y vamos a ver qué es lo que quieren decir esas frases para nosotros poder entender. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí la forma siendo en forma de Dios nos quiere decir lo siguiente. La palabra morfe, que es la palabra forma, implica la naturaleza esencial, no solo la apariencia externa. Porque lo que creen que la apariencia de Jesús era que la naturaleza de Jesús solo era una apariencia no real, que Jesús nunca pudo haber tomado la forma de hombre, o sea, su naturaleza en esencia, son los gnósticos y los católicos. Pero aquí la palabra morfe dice que implica que la naturaleza esencial, o sea, la naturaleza que le tomó es esencial, no solo la apariencia externa. Afirma que Cristo tenía plenamente la naturaleza divina desde el principio. O sea, tenía sus dos naturalezas. Segunda frase dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí, igual a Dios, habla de una igualdad real, no meramente funcional. No se aferró. La frase sugiere que, aunque tenía derecho a la gloria divina, eligió no aferrarse a sus privilegios divinos por amor a la humanidad. En lugar de usar su divinidad para su propio beneficio, eligió el camino del servicio. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Completamente Dios, completamente hombre. No significa que él se despojara de su divinidad, ni significa que él haya asumido solamente en apariencia la humanidad humana, sino que en esencia, la palabra morfe dice que en esencia él era humano. Ahora, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí la palabra se despojó a sí mismo sugiere, o de esta palabra, vamos a decir, despojarse, surge la teología de la kenosis. La kenosis, que quiere decir el autovaciamiento, cuando tú te despojas de cosas y te vacías de ti mismo.
Y de ahí surge esa teología, la teología de la kenosis, del autovaciamiento. Significa también que no significa que dejó de ser Dios, sino que renunció al uso independiente de sus atributos divinos, a su gloria celestial y a sus privilegios. Eso es lo que significa, no lo que ese señor está diciendo. Ahora, la otra frase, tomando forma de siervo. La forma, nuevamente aquí viene la palabra morfe, indicando que asumió la naturaleza esencial de un siervo, no solo la apariencia. Es una referencia directa a lo que dice en Isaías 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, el siervo sufriente. La frase que dice, hecho semejante a los hombres, subraya que Jesús fue plenamente humano, sin dejar de ser divino. La palabra griega homoioma indica una semejanza genuina, aunque sin pecado. En conclusión, Filipenses 2, 6 y 7 presenta un contraste radical. Cristo, siendo igual a Dios, no actuó con orgullo o autoexaltación, sino que se rebajó voluntariamente. Este acto de humildad es el corazón del Evangelio, Dios haciéndose hombre, no para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, según dice Marcos 10:45. Y Pablo lo presenta como el modelo supremo de humildad y servicio, de lo cual se trata el contexto. En conclusión, hemos visto la naturaleza de Cristo. Hay dos posiciones dentro de la iglesia adventista, vamos a decir también dentro del mundo cristiano. Dos posiciones que son fundamentales. Los que entienden que Cristo vino con su naturaleza de Adán antes de pecar y los que entienden que Cristo vino con su naturaleza de Adán después de pecar. Ambos tienen textos bíblicos que fundamentan sus argumentos y por eso tenemos estos dos conceptos, prelazaria y poslazaria. Tienen que recordar, ustedes que están viendo este video, que la iglesia adventista no tiene una posición oficial. Aunque por más de un siglo, digo yo, hemos creído que Jesucristo vino con la condición de Adán después de pecar. Para mí personalmente sería mi mejor ejemplo tener un Jesucristo que sabe y entiende lo que yo paso. Muchos dirían, pero Él es Dios, Él debe saber todo lo que, claro, Él por creación conoce a su criatura y sabe por lo que pasa en la criatura, pero no es lo mismo estar en mis zapatos que estar en sus zapatos. Si Él solamente tomó la apariencia de una humanidad, no siente lo que yo siento. Así de simple. Y no sería nuestro ejemplo. Dice que en todo fue como sus hermanos. Hay muchos textos que apoyan esa teoría. Recuerden de dónde surgió la controversia. Simplemente querer ser igual a las demás iglesias que nos presenten como iglesia, no como una secta. Al no querer ser llamado secta, entonces accedemos a los cambios que ellos exigieron que se hicieran y así nosotros truncamos nuestras doctrinas y truncamos nuestras creencias. Y en eso ya tiene parte de la razón. Pero él no tiene la razón en ninguna de lo que dice, porque Dios no puede dejar su divinidad en ninguna parte. No puede despojarse de ella. Si lo hace es porque no es Dios. Él vino aquí como Dios, él vino como hombre. Ahora, su función todo el tiempo fue la función del hombre. Venció el pecado no por una condición especial. Venció el pecado porque él era hombre, dependió totalmente del Padre, como dijo él, pero siempre mantuvo su divinidad. Yo espero que te hayan entendido este tema. Es un poco complicado, es un poco, vamos a decir, difícil de explicar muchas veces porque hay muchos términos que yo no he entrado en detalle, porque no voy a entrar en esos detalles, porque tendría que hacer un video muy largo. Es mucho lo que hay que hablar sobre la divinidad, la naturaleza de Cristo. Todavía nos queda estudiar la condición prelazaria en su inmaculada concepción, por qué dicen que fue inmaculado, por qué María fue inmaculada,
la posición de su persona, y etcétera, etcétera. Cosas que no, ahora mismo no vienen al caso, pero que sería bueno que ustedes se tomen su tiempo, estudien, lean, investiguen, averigüen, pregunten. No es bruto el que pregunta, sino el que se queda callado. Si quieren seguir investigando, pues miren, déjenme sus comentarios sobre lo que acaban de escuchar y de ver, a favor o en contra. Por favor, compártanlo para que otras personas también puedan llegar a conocer y tener este conocimiento. Sobre todo, suscríbanse, hagan que otras personas se suscriban, puedan hacer crecer este canal y podamos seguir predicando la palabra de Dios y enseñando y educando a nuestros hermanos para que no se den de llevar por cada viento de doctrina que sopla y que tendencia en ese momento. Dios los guarde y los bendiga, y nos vemos entonces en el tercer video, en donde estaremos hablando de este tema. Vamos a ver cuál es el tema que vamos a estar viendo la próxima vez que nos veamos en este mismo canal. Es el video número 2, en donde yo hablo lo siguiente. Elegido, la razón número 2 por la cual salimos de la denominación adventista es porque la iglesia sigue diciendo que nosotros somos pecadores y que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Ok, a eso yo le llamo la teología de la última generación. Bueno, la gente, los teólogos lo llaman así. La teología de la última generación. Esa es la que vamos a estar tratando. Podemos seguir pecando, podemos no pecar. El cristiano, después de que se bautiza, ya no tiene derecho a pecar. ¿Qué pasa si pecamos otra vez? Etcétera, etcétera. Son cuestionamientos que vamos a responder en un próximo video, en donde yo espero que ustedes me acompañen. Dios les bendiga.